Mi nombre es Valeria. Este año se cumplen 250 años del nacimiento del general Manuel Belgrano y 200 años de su fallecimiento. Por eso, este es el año belgraniano y nos vamos a dedicar a leer obras literarias dedicadas a este prócer. Cuando Belgrano era chiquito, del autor Ricardo Lesser. Ni bien abrimos el libro, nos encontramos con una introducción que les voy a leer. Había una vez un chico que vivía en una pequeña aldea llamada Buenos Aires, en el Virreinato del Perú. Sus papás le habían puesto 5 nombres, pero todos lo conocían como Manuel. No bien oía el silbido característico del tío, como se le llamaba entonces a los vendedores ambulantes de golosinas, salía corriendo a gastar el medio real que había ahorrado en la semana. Nadie hubiera dicho que ese muchachito rubión, con el tiempo, sería un héroe. En estos cuentos, al menos, Manuel no es más que un chico como vos. El primer cuento de este libro se llama Como un reloj. Talán, talán, sonaron las campanas de Santo Domingo. Talán, talán, repiquetearon las campanas de San Juan Bautista. Talán, talán, tocaron las campanas de San Nicolás de Bari, que estaba más lejos. Don Doménico sacó el reloj del bolsillo del chaleco. Eran las 2 de la tarde. No siempre las campanas repicaban puntualmente. A veces, los sacristianes se adormecían y se quedaban colgados de los badajos. Hasta el reloj de Don Bénico se dormía de vez en cuando. En Buenos Aires, el único reloj exacto era el sol. Los que funcionaban como un relojito eran los Belgrano. Seguían puntualmente las campanadas. A las 12, las campanas anunciaban el mediodía. Florencia entonces se peinaba. No era tan simple como parece, porque la niña tenía una cabellera negra larga, larguísima. Tan larga que cuando la soltaba y sacudía la cabeza, parecía que se hacía de noche. Florencia, que tenía 17 años, era la primogénita de los Belgrano. Estaba a punto de casarse. Hacía rato que cosía y bordaba su ajuar de novias. Enaguas con puntillas, camisones primorosos, pañuelos blancos como espuma de mar. Y la cabellera, claro. La cabellera era importantísima para una novia. Doña Pepa, la mamá Belgrano, estaba preocupada por el casamiento cercano. Insistía en que Florencia se peinara 1000 veces diarias con un cepillo de mango de plata. 1000 veces, ni una más, ni una menos. Cepilla que cepilla. A las 100 cepilladas no más, Florencia se cansaba. De modo que le tocaba el turno a su hermana Josefa, que tenía 11 años. Cepilla que cepilla. A las 100, a Josefa le dolía el brazo. Era la vez de doña Pepa. Cepilla que cepilla. Le tocaba de nuevo a Florencia y vuelta a empezar. Cepilla que cepilla hasta 998, 999 y 1000. 1000 cepilladas. La cabellera de Florencia quedaba hecha una maravilla, llena de brillitos, como una noche estrellada en el campo. Aunque su hermana Josefa estuviera harta. Lo cierto es que el cepillado terminaba cuando talán, talán, los campanarios anunciaban
las 2 de la tarde. En ese momento, don Doménico, el papá Belgrano, miraba su reloj de bolsillo. Como por embrujo, justo entonces sus hijos Carlos y José entraban por la puerta siempre abierta de madera. Llegaban del Colegio de Reales Estudios, que estaba a menos de 2 cuadras. Ya habían dejado de ser chicos, o casi, porque tenían 14 y 13 años. Domingo, de 7, hacía rato que había vuelto de la escuela de Dios. El que no estudiaba todavía era Manuel. Ese chiquitín rubio de solo 5 años que se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Parece que los papás no encontraron más nombres para ponerle. ¿Quién sabe en qué correrías andaba Manuel cuando sonaron las campanas de las 2? Doña Pepa no lo dejaba salir solo ni siquiera a la Plaza Mayor, que estaba apenas a 3 cuadras. De modo que quizás estuviera potreando en el patio trasero o tal vez prendido a la falda de la morena Toribia, que de vez en cuando le permitía hundir el dedo en la tinaja de miel. Al último talán, todos a la vez, como engranajes obedientes de un reloj, marcharon a la sala. La primera fue doña Pepa, la mamá. Estaba embarazada de nuevo. Manuel no se acordaba de haberla visto sin panza. Eran un montón de familia. Después vinieron los chicos, en malón, como solían hacer cuando era la hora del almuerzo. La mesa era una tabla. En la cabecera, el sillón de don Doménico, el papá. En la otra, una silla modesta para doña Pepa, la mamá. A los lados, 2 largos bancos de madera para los chicos, salvo los que no tenían edad para almorzar con los grandes. Francisco de 4, Joaquín de 2 y María del Rosario, que era una bebita. Los chicos se fueron acomodando en los bancos en un orden riguroso, de mayor a menor. Florencia con su cabellera nocturna, Carlos y José con un gesto como de coroneles, que es lo que serían con el tiempo. Josefa todavía aburrida de cepillar a su hermana. Domingo, que siempre se moría de hambre, y Manuel. Al lado de doña Pepa, Corsario. Corsario era un perro sin pelo que en invierno dormía a los pies de mamá Belgrano porque era calentito. Él también acudía con las campanadas de las 2 porque a veces ligaba algún hueso de caracú. Toribia había dispuesto la mesa. Delante de cada uno, una escudilla. Ante don Doménico, una botella negra con vino. En el medio, una jarra con agua y un único vaso de vidrio grueso, alto, que se pasarían unos a otros porque las copas eran para las fiestas. Los belgranos eran adinerados, de modo que en la mesa había algún que otro tenedor y algunas cucharas de plata, aunque no se usaban demasiado. Los chicos sorbían la sopa del borde de la escudilla y la carne del puchero había hervido tanto que se deshilachaba. Era fácil comerla con la mano. Eso sí, debían hacerlo con 3 dedos, como mandaban las reglas de urbanidad. Don Doménico miró si todos estaban sentados en sus puestos en silencio y con la debida compostura. Estaban.
dio 2 palmadas y apareció Toribia con la primera fuente del puchero. La fuente pasó de mano en mano, siempre siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Primero, don Doménico, claro, y después hacia la derecha. De modo que Florencia era la segunda, Carlos el tercero, y así hasta llegar a Manuel, que era el último. Un choricito, un pedazo de panceta, una pata de gallina, una papa. Cuando la fuente llegaba a Manuel, no quedaba mucho para elegir, pero después vino otra fuente y una tercera. Mientras tanto, los grandes hablaban cosas de grandes. Los chicos no podían hablar si los papás no se dirigían a ellos. Carlos y José, que estaban sentados juntos, se pellizcaban por debajo de la mesa y se reían como tontos. Domingo comía a 2 carrillos. Florencia parecía más preocupada por su cabellera que por la comida, y cada tanto movía la cabeza para sentir la caricia de su cabello en los hombros. Corsario atendía el recorrido de las fuentes con una ilusión de huesos en la mirada. Cuando Toribia trajo los postres, hubo una exclamación callada de alegría. Los Belgrano eran muy dulceros. En la primera fuente había fritos de papa espolvoreados con azúcar, buñuelos salpicados con miel y pastelitos con crema. ¡Ah! Los pastelitos con crema de Toribia. Uno se los metía en la boca y sentía como un sabor dulce a tobogán de plaza. En la fuente había 6 pastelitos. Florencia se sirvió el primero, Carlos el segundo, José el tercero, Josefa el cuarto y Domingo se sirvió 2. ¡No vale!, gritó Manuel, que se había quedado sin pastelito. Domingo puso cara de yo no fui. ¿Qué pasa?, preguntó don Doménico. No vale, padre, volvió a gritar Manuel, que estaba enojadísimo. Domingo, baja el tono, amiguito, no se haga el gallo conmigo. No, padre, lo que pasa es que este orden es injusto. ¿Injusto? Vea usted, padre, si los pastelitos se reparten siguiendo el orden del reloj en que estamos sentados, los más grandes pueden agarrar más. Exactamente. Cuando Manuel estaba diciendo agarrar más, Toribia se aproximó a la mesa con una enorme olla de compota de duraznos. La olla era pesada. El líquido se movía de allá para acá a cada paso cansado de Toribia. La morena venía vigilando con dificultad que el líquido no se derramara. Ya estaba cerca de la mesa. En ese preciso instante, Florencia sacudió su cabellera. Toribia se sobresaltó. Sintió que se le venía la noche de la cabellera encima, trastabilló, y la olla saltó de sus manos, rebotó sobre la mesa, y mientras rebotaba, lanzaba el líquido espeso y viscoso en todas direcciones. Florencia gritó al sentir el líquido pegajoso sobre su cándido vestido blanco. Carlos y José se levantaron de un salto y el banco en el que estaban sentados cayó con un gran estrépito hacia atrás. Los duraznos patinaron sobre el mantel. Domingo intentó salvar sus 2 pastelitos de la compota que se esparcía sobre la mesa, pero fue inútil. Corsario, feliz, lamía la compota derramada en el piso. Ese día se paró el reloj de don Doménico.
tan enojado que estaba. Así termina el primer cuento del libro Cuando Belgrano era chiquito.